México atraviesa una grave y persistente crisis de desapariciones, con más de 130,000 personas desaparecidas. También una profunda crisis forense, con más de 72,000 cuerpos sin identificar. Esta situación, vinculada a la violencia del crimen organizado y a la ineficacia de las autoridades, ha generado impunidad y una búsqueda liderada por los familiares de las víctimas. Hay una cifra negra de arriba del 90% de casos que no se denuncian por miedo. Chamberlain dice que ni siquiera hay un banco de datos que ayude a la identificación de los desaparecidos. Empezando por la información de ADN en todas las fiscalías del país e incluso con Centroamérica, para poder hacer cruces de información genética y poder identificar los cuerpos. Bueno, se han opuesto sistemáticamente a compartir información. Sin bases de datos confiables, sin cruces de información y con investigaciones aisladas, el Estado ha quedado rebasado en esta crisis. El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada hizo pública su decisión de llevar con carácter de urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas la situación que guardan las desapariciones en nuestro país. Sin embargo, el gobierno federal reaccionó de manera negativa en vez de asumir que la colaboración de mecanismos internacionales abre posibilidades concretas para fortalecer las capacidades institucionales y avanzar en la atención y resolución de esta crisis. La situación de desapariciones en México es tan grave que amerita llamar la atención de la comunidad internacional en su conjunto. Y por eso ha pedido al secretario general de la ONU que la situación de desapariciones en México sea llevada a análisis y discusión ante el máximo órgano deliberativo del sistema de Naciones Unidas. Especialistas advierten que México necesita mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, además de datos confiables y apoyo internacional. Porque en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido más un obstáculo que una garantía para las víctimas. Azteca Noticias. Un horror, un drama que intenta ser minimizado, maquillado por las autoridades, por el gobierno que niega o intenta negar lo obvio, lo evidente, lo que acabamos de observar. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo Manuel, estás? Gracias por invitarme aquí. Sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Héctor de Mauleón. Gracias, Héctor, qué ¿cómo gusto estás? saludarlos. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Sergio, Héctor, un placer. Muy buenas siempre. noches. ¿De qué tamaño es este drama, Héctor? ¿De qué tamaño? Porque vemos un país no solamente en llamas, vemos un país que se ha convertido en un enorme cementerio, en una fosa común. Yo veo de entrada dos cosas. Uno, la primera es que han sido mujeres las que nos han enseñado la realidad de México. Una madre buscadora le dijo a López Obrador: usted conoce el país municipio por municipio, pero lo que usted no conoce es lo que está debajo del país. Y eso lo estamos desenterrando nosotras. Esas mujeres llevan años solas en el abandono, sin ser recibidas, descalificadas, desautorizadas, amenazadas por el crimen organizado, con palas en los cerros, en las brechas, haciendo agujeros para mostrarnos la realidad de México. La segunda cosa es, si el gobierno de Claudia Sheinbaum admite que hay 40,000 personas de las que no tiene información, pensemos en el Estadio Azul, con capacidad para 40,000 personas, abarrotado, completamente lleno, de personas que no están y de personas de las que no hay información. Y eso ya con la poda que su gobierno le hizo al listado general de desapariciones. Bastaría que fueran 40,000, esos 40,000 de los 134,000 registrados, para que el país comprendiera que está enfrentando una crisis de una magnitud pavorosa. Para que admitiera que van décadas arrastrando este problema sin que no solamente no se resuelva, sino que no hay tendencia alguna de que vaya a descender y cada vez los casos van aumentando. Yo pienso que bastaría eso para reconocer la magnitud del problema, para admitir que las instituciones de procuración de justicia están totalmente rebasadas ante esto y para admitir que
hay cosas que solamente se pueden resolver con ayuda técnica, forense, incluso financiera, prestada por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas o como el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Sobre reaccionar ante un documento que presenta cifras dantescas y que prueba que se están cometiendo desapariciones sistemáticas en este país desde hace muchos años. Sobre reaccionar de esta manera creo que habla muy mal del gobierno. Nos presenta que frente a la magnitud de este problema tenemos un gobierno pequeñísimo, un gobierno que está más interesado en su imagen, en sus votos, que en la realidad que estas mujeres nos están mostrando a los mexicanos. Que parecen querer intentar esconder esa realidad en lugar de hacer frente y tratar de solucionar. Desde López Obrador lo que vimos fueron intentos de maquillar, de quitar a la responsable, a la titular de la unidad de búsqueda de víctimas. Toda una serie de intentos, y ahora lo que nos dicen es, bueno, todo esto es sesgado, todo esto es mentira. Pero lo curioso del caso es que, están deteniendo al que era secretario de Seguridad de Tabasco por el delito de desaparición forzada, al mismo tiempo que nos dicen, es que nosotros aquí no hay desaparición forzada, eso es de tiempos de Calderón. Y siempre, por supuesto, la culpa es de Calderón, pero hubo 17,000 desapariciones, punto, en el sexenio de Felipe Calderón. En año y medio del sexenio de Claudia Sheinbaum ya llevamos más de 17,000 desapariciones. El sexenio de Calderón eran 7.8 desapariciones diarias, que debería ser una preocupación, y por supuesto que lo es. Pero en el de Andrés Manuel López Obrador la cifra subió a 24.6 y en lo que llevamos del sexenio de Claudia Sheinbaum las desapariciones son 37.4 diarias. Está aumentando el fenómeno. Hay 72,000 cuerpos, por otra parte, en los servicios forenses. Están abandonados los cuerpos ahí y no hay el esfuerzo por tratar de decir, bueno, ¿cuántos de estos cuerpos que tenemos aquí son los desaparecidos? Pues las 132,000 personas que están desaparecidas y que ahora nos dicen, bueno, estos son desaparecidos de esta naturaleza y estos son desaparecidos de esta otra naturaleza. La verdad es que tenemos registrados 132,000 desaparecidos en nuestro país. Es algo realmente espeluznante. Y no, nos dicen, esto era un problema de Calderón, cuando pues aquí mismo estamos viendo que están deteniendo a una persona, la están acusando de desaparición forzada. Y bueno, y además si vemos cómo se define el delito de desaparición forzada, tanto en el Estatuto de Roma como en la legislación internacional, en la Convención de las Desapariciones Forzadas, nos damos cuenta que son desapariciones ya sea hechas por el Estado o en que el Estado acepta las desapariciones, establece una aquiescencia, que es el término que se utiliza, que eso es lo que estamos viendo. El Estado mexicano no se interesa, no hay persecuciones, no hay gente en la cárcel, hay 36 condenas con más de 100,000 desaparecidos en nuestro país. Eso no es nada. No, es nada. Es la indolencia de las autoridades, es el no acompañamiento para las familias que están buscando a un ser querido. 50,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador, casi 20,000 en el de Claudia Sheinbaum. La mitad, un poco más de la mitad de lo que las cifras oficiales, digamos, reconocen. De ese tamaño es la magnitud del drama y de ese tamaño tendrá que ser el compromiso, Jorge, aunque no lo parece. Es un drama humanitario, quizás el mayor drama humanitario que tiene México en este momento y en los últimos años. Pero hay que cruzarlo con otros dos datos. Uno lo señalaba Sergio ahora, los más de 70,000 restos humanos, cuerpos que sin identificar, que están en el servicio forense del país y que para identificarlos hay que tener, como decía también Héctor, ayuda y apoyo internacional, porque para eso está, y eso es lo que han hecho países como Argentina, como Chile, como Guatemala ante un drama similar que no es ni siquiera de la magnitud del nuestro, aunque allí
en esos 3 países y en otros las desapariciones fueron una política de Estado. Aquí no lo podemos acreditar como una política de Estado. Es básicamente, y sobre todo en los últimos años, una negligencia del Estado, de los abrazos y no balazos, que permitió que los grupos criminales realizaran esas acciones. Aunque hay casos de autoridades municipales, estatales. Teníamos el señor de Bermúdez Requena, el Tequila, señor Jalisco. Tequila o muchos otros casos donde sabemos que hay autoridades pero que lo realizan. Pero después hay que cruzarlo con esos 70,000 y hay que cruzarlo con lo que saca causa en común hoy de las 3.000 masacres que ha habido desde 2022, desde 2020 hasta ahora. 3.000 masacres quiere decir que ha habido asesinatos masivos de 3 o más personas en forma simultánea. Es un dato brutal. Crucemos los números de asesinatos, las masacres, las desapariciones. Es el sistema que que utiliza el aparato criminal para imponer el control sobre el Estado. Estás utilizando el asesinato masivo, que el asesinato masivo es una forma de intimidación mucho mayor incluso que los asesinatos individuales, los secuestros, las desapariciones, para imponer el control criminal sobre ese tercio del territorio que decía el Comando Norte que no está bajo control de las autoridades. Y para colmo, las autoridades no lo aceptan, y no solamente no lo aceptan, y ni siquiera reconocen el fenómeno y aceptan la ayuda internacional para tratar de solucionar. Todavía se ofenden y ven un complot detrás de esto. Fiscalías que no le sirven a los ciudadanos, fiscalías que están lejanas, que no investigan, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en lugar de ponerse al lado de las víctimas se pone del lado del gobierno y mete el cuerpo por el gobierno, lo defiende, y están a su suerte las madres, los padres, los colectivos buscadores. Me parece escandaloso que en los mismos momentos en los que la presidenta Claudia Sheinbaum descalifica el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, están apareciendo 14 cuerpos en Reynosa, en los mismos días. Están apareciendo 35 cuerpos en Mexicali y se están denunciando el hallazgo de cuerpos en el canal de Cartagena, en Ecatepec, donde han aparecido otros 17 en solo 2 años. Y eso no pasó en un arco de 20 años. Estaba pasando en el mismo fin de semana en el que la presidenta estaba lanzando esta ofensiva contra un informe que es incontestable, porque en la respuesta que le dan a cada uno de los señalamientos que ella hizo, se los contestaron al día siguiente y la dejaron absolutamente desarmada. Está el problema de 5,000 fosas que han sido halladas en el país. Efectivamente, el país está convertido en un cementerio, pero tampoco sorprende. Pues recordemos lo que pasó cuando se cayó la línea 12. 26 muertos, la presidenta sale al paso a decir: voy a pedir un peritaje internacional a la empresa más prestigiada del mundo para que venga a hacer una revisión, y cuando le dan las conclusiones de ese peritaje, que decían esto se cayó porque no le dieron mantenimiento, el peritaje que ella misma había encargado a la empresa que tanto había elogiado, sale a decir sesgado, lo mismito, sesgado, con errores técnicos, conceptuales, etcétera. Lo rechazamos totalmente. Es un gobierno y es una figura que rechaza absolutamente todo lo que no le beneficia. Es algo que aprendió de su tutor, es algo que heredó del gobierno anterior. No corregir, negar, descalificar, no admitir jamás los errores y patear el balón hacia adelante. Y en ese patear el balón hacia adelante quedan los 200,000 muertos del sexenio del pasado, negados. Quedan tragedias como la de la epidemia que azotó el país y al mundo en 2020, donde todas las fallas del gobierno y todo lo que pudo haber hecho el gobierno para evitar al menos 350,000 de las 800,000 muertes que hubo, negar, descalificar y volver a patear el balón hacia adelante. Es desalentador, es desesperante y habla también muy mal, creo, de un país que permite que le hagan esas cosas, que permite que sea pisoteado el dolor de esas familias a las que el Estado no les ha dado respuesta. Y no solo eso, sino que se use el aparato de propaganda para salir a decir
pues lo que hemos estado, el espectáculo lamentable y de una miseria infinita que hemos estado viendo por parte de opinadores y aplaudidores que salen a justificar la postura del gobierno, a decir que los desaparecidos no, a desaparecer a los desaparecidos, increíble, a quitarles, a decir que algunos desaparecen incluso por su voluntad, sin presentar datos. Que no quieren ser localizados, que no quieren ser encontrados. Sin ofrecer datos, porque ponle que señalaras, bueno, tenemos esta información, pero ellos mismos están admitiendo que la tercera parte de la cifra total no tienen absolutamente ninguna información y no hay señales de que se esté avanzando en eso. Solamente tenemos mañaneras. Pero tampoco nos enredemos al final en la cifra exacta de los desaparecidos, ¿no? Pues está bien. Asumamos incluso lo que dice el gobierno. Son 40.000. Es una cifra brutal. ¿Sí? Es una cifra brutal. Como decíamos, ¿cuántas personas están investigadas, procesadas? Aunque tengamos 132.000 que no están localizados. Pero es que es una falta de respeto a las familias. Claro, a las familias. Son 140.000 familias que han perdido al padre, al hijo, al hermano. Hay 30.000 que dicen que tuvieron algún registro, algún movimiento después del reporte de desaparición. Aún así te quedan 80.000, 90.000 con datos insuficientes o sin registro. Es monstruoso. Pero y hay que cruzarlo con los 70.000 que están en el sistema forense. Sí, el Comité de las Naciones Unidas ni siquiera está ofreciendo una condena, ni siquiera está diciendo... Está ofreciendo ayuda. Está diciendo, vamos a pedirle a la Asamblea, vamos a pedirle al secretario general que le pida a la Asamblea que ofrezca ayuda, que ofrezca apoyo, lo que se necesite. ¿Qué se necesita para pues procesar el ADN de los 70.000 que están en los servicios forenses? ¿Qué se necesita para localizar a más gente? ¿Cómo podemos ayudar a las madres buscadoras que van con sus palas recorriendo el país sin ayuda de nadie, que son quienes están encontrando realmente a los desaparecidos? Ni siquiera es una condena y además tampoco es un trabajo político. Por supuesto que dicen, a ver, hubo desapariciones en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador y en el de Claudia Sheinbaum. Pero ellos tienen esta idea de que todo lo anterior al 1 de diciembre de 2018 es una pesadilla, es una historia negra del país debe avergonzarse, y quieren pintar de color rosa todo lo que ha sucedido en el país a partir del 1 de diciembre del 2018. Y eso no se puede, porque no hay información que te señale que eso es cierto. No, y porque lo que está, en efecto, lo dice muy bien Sergio, lo que están ofreciendo es ayuda técnica, ayuda económica. ¿Quién podría negarse a recibir esa ayuda? Si realmente se quisiera atajar esta crisis, si realmente se quisiera poner fin al dolor de decenas de miles de familias, ¿por qué negarse? No la puedes atajar cuando la niegas. Ese es el problema. Lo que no se acepta es el fenómeno. Tienes un fenómeno brutal de desapariciones en México, el número de desapariciones que ha habido, la terrible historia de desapariciones que ha habido en América Latina. Y eso incluye las dictaduras de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, las centroamericanas. Es un número brutal. Y se está negando el fenómeno. Eso es lo grave. Porque entonces, ¿cómo vas a aceptar ayuda si tú estás diciendo que el fenómeno no existe? Aunque, como decían, hay casos donde tú estás procesando a gente por desaparición forzada de personas. Lo que es lamentable es que se quiere resolver desde la estadística, con una goma de borrar, ¿no? Haciendo restas, etcétera. Pero si tú vas a una fiscalía a reportar la desaparición de una persona, la realidad sigue siendo la misma. No tenemos, espérese 48 horas. Espérese 48 horas, porque a lo mejor se fue con el novio. O sea, desde ahí empieza el problema. Y luego, el hecho tremendo que pues hemos registrado, creo que todos los que estamos sentados en esta mesa, 1000 veces, que es familias llevando a cabo la investigación que no hacen las fiscalías. Ellos son los que piden los videos, ellos son los que van a tocar las casas, a tocar las puertas para ver si alguien vio que tal persona desapareció. Ellos son los que llevan a la fiscalía las copias de los videos y sus propias investigaciones, y lo único que encuentran es negligencia, descuido, desprecio. Ahí está el caso de Ceci Flores, y es un ejemplo nada más, pero estuvo buscando y buscando y buscando. Finalmente encuentra los restos de su hijo y además dice, bueno, pues seguramente los reconozco por una ropa, y sí, efectivamente fueron los restos de su hijo, pero lo hizo ella sola.
A través de los años. Y a además, pesar de las autoridades. Además, mira, para cerrar, López Obrador condecoró, y me parece muy bien que lo haya hecho, a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que buscaron a sus desaparecidos en Argentina. Me parece muy bien. Nunca recibió ni López Obrador ni Claudio Sheinbaum a las madres buscadoras. Nunca le han hecho un reconocimiento, nunca le han dado apoyo, y como nos faltan 43 de Ayotzinapa, nos faltan 43 madres y padres buscadores que fueron asesinados en su búsqueda. Eso me parece, eso es lo que describe el drama y la falta de respaldo y de apoyo a esos hombres y mujeres que son los que están haciendo la labor que tendría que cumplir el Estado mexicano. Y no solamente no lo recibió López Obrador, los insultó, los atacó, los descalificó, los agravió. Sergio, muchas gracias. Gracias, Manuel. Héctor. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.